Hola, soy Laura y hoy quiero enseñarte una nueva herramienta de Secre que te va a dar información muy útil y muy detallada sobre el estado económico, el patrimonio y la evolución de tu empresa. Secre es un programa de facturación y de gestión. Como tal, no solo nos ayuda a generar facturas a nuestros clientes, eso es solo una pequeña parte de lo que Secre puede hacer por tu empresa. Secre nos ayuda en la gestión de todas las áreas de nuestro negocio. Nos permite llevar un control de nuestros cobros y pagos, nos permite llevar un control de nuestro banco, de nuestra tesorería, del valor de nuestro stock. En definitiva, con Secre podemos controlar todo lo que entra y sale, ya sea económico o material, para saber en todo momento cuál es el estado de la empresa. El objetivo de la herramienta y los informes que quiero enseñarte hoy es precisamente ofrecerte información muy valiosa sobre el estado de la empresa. Cuánto hemos ingresado, cuánto hemos gastado, cuál es la situación patrimonial y todo ello de un vistazo, de forma muy rápida y muy sencilla. Primero te enseñaré cómo utilizar esta herramienta y luego veremos cómo debemos trabajar con Secre para que esta nueva opción nos dé información realmente útil, ya que si no alimentamos correctamente el programa con la información de nuestro día a día, los datos que obtendremos de este informe detallado de la situación de la empresa lógicamente no serán muy fiables. Vamos a empezar por ver cómo acceder a este informe y qué información nos da. Desde la pantalla principal de Secre vamos a ir a Estado Empresa a una fecha. Una vez dentro, voy a pinchar en una fecha. Secre me mostrará el estado de la empresa a la fecha que yo seleccione. Podría ser hoy, podría ser anterior a hoy o posterior a hoy. Yo voy a seleccionar la fecha de hoy. Los informes que quiero enseñarte los encontramos aquí, en el botoncito de Evolución Situación Empresa por meses. Si seleccionamos esta opción, veremos el siguiente informe. Por defecto, voy a ver el informe sobre el ejercicio actual, pero podría cambiarlo con este desplegable de aquí arriba, si quiero ver ejercicios anteriores. ¿Y qué nos muestra el informe? Pues nos muestra el estado exacto de nuestra empresa a fecha de hoy. Todo lo que llevo ingresado en este ejercicio, todo lo que llevo gastado y cuál es la diferencia entre esos ingresos y esos gastos. Además, esos ingresos y gastos los voy a ver de forma muy detallada aquí. Y lo voy a ver también de forma acumulada a lo largo de todo el ejercicio, con estas opciones de aquí. Vamos a repasar todos los datos que nos da el informe. Para empezar, nos muestra cuál ha sido nuestra facturación cada mes. En este ejemplo, esta base de datos he comenzado a alimentarla a partir de julio, es por eso que hasta junio no me muestra datos. A continuación nos muestra el dato de facturación acumulado, después nos muestra otros ingresos, es decir, ingresos que no provienen de facturación sino de movimientos de cobro introducidos en el módulo de movimientos de cobros y pagos. Y también podemos ver un sumatorio de los dos tipos de ingresos. En cuanto a gastos, me desglosa compras a proveedores, compras a acreedores, el sumatorio de estos dos tipos de compras, gastos de personal, otros gastos y un total de todos los gastos. Y por último, la diferencia entre los ingresos y los gastos. ¿Qué entiende Secre por gastos personal? Pues estos gastos me los va a coger de los asientos de nóminas que yo introduzca en la pantalla de enlace con contabilidad. En cuanto a otros gastos, aquí se contabilizarán movimientos de pago que hayamos introducido en movimientos de cobros y pagos. Ahora enseguida veremos algunos ejemplos. Pero además tenemos otro informe por meses muy útil que nos va a mostrar la situación patrimonial de nuestra empresa. Y vamos a acceder a él desde este botón de aquí arriba, el que dice Ver situación patrimonial. Este informe nos va a mostrar cuál es nuestro patrimonio, también mes a mes y en el ejercicio actual. Por supuesto, también podemos ver el informe para ejercicios anteriores como en el otro. Aquí vamos a ver la situación actual de la empresa, que se va a calcular teniendo en cuenta el total en bancos y cajas, el total de facturas a clientes pendientes de cobro, el total de facturas a proveedores pendientes de pago, el valor del stock de nuestro almacén y además pedidos de clientes que pudiéramos haber cobrado pero no entregado o pedidos a proveedores que pudiéramos haber pagado pero no recibido. Para dar este total de la situación actual de cada mes, sumaremos el total de los bancos y cajas, más las facturas pendientes de cobrar, menos las facturas pendientes de pagar, y en cuanto al stock, se sumará este valor, el valor del stock que hay en el almacén, restando los pedidos cobrados y no entregados, porque si no estaríamos duplicando este valor, y sumando pedidos pagados y no recibidos. Vale, ya hemos visto qué información nos dan estos informes. Como ves, es información muy valiosa para saber cuál es el estado de la empresa, cuánto hemos ingresado, cuánto hemos gastado y cuál es nuestro patrimonio. Lógicamente, es muy importante que introduzcamos en Secre todos nuestros movimientos de cobro, pago y de almacén para que los informes nos den información precisa y útil.
Así que vamos a repasar cómo sería nuestro día a día con Secre para registrar todos estos movimientos. En cuanto a los ingresos, van a proceder principalmente de la facturación y de otros movimientos de cobro que introduzcamos desde el módulo de movimientos de cobros y pagos. Seguramente si ya eres usuario habitual de Secre, no necesitas que te explique cómo crear una factura a un cliente. Pero vamos a crear una rápidamente por si acaso todavía no estás muy familiarizado con Secre. Para crear una factura nos iríamos a ventas. Creamos una nueva venta con el icono de la hoja, seleccionamos el cliente. En líneas de venta, bien podemos escribir texto libre o si necesitamos controlar el almacén, escoger de nuestra base de datos de artículos. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que estoy facturando al cliente este artículo y este otro. Y para facturarlo simplemente me voy a datos generales y le doy aquí. Me pregunta en este punto si quiero dar salida de almacén a los artículos de esta venta, le digo que sí. Y automáticamente Secre me genera el número de factura correlativo dentro de esta serie. Además me genera el vencimiento de cobro. En el momento en que yo cobre esta factura, puedo ir a este vencimiento y marcarlo como cobrado. Y de esta forma yo ya he introducido una factura, la tengo ya cobrada, tengo los movimientos tengo las salidas de almacén realizadas. Esta sería la forma de realizar una factura y ya podría enviársela al cliente desde aquí, o podría exportarme la PDF, imprimirla o lo que quiera. Vale, ya hemos introducido una nueva factura, pero podemos tener otro tipo de ingresos que no provienen de nuestras facturas a clientes. Ejemplos de ingresos no procedentes de facturas podrían ser el cobro de intereses del banco o una devolución de IVA de Hacienda, por ejemplo. Todos estos ingresos que no llevan factura los introducimos desde movimientos de cobros y pagos. Por ejemplo, voy a meter el cobro de intereses del banco. Tengo que elegir aquí el concepto, la cuenta a la que va este ingreso, en este caso la 769, otros ingresos financieros, introduzco el importe que me han pagado por estos intereses, la fecha en que se ha realizado ese cobro, en este caso, pues digamos que la fecha de hoy, y si quiero puedo poner algún comentario para identificar este movimiento. Y por supuesto tengo que elegir del desplegable en qué banco repercute el movimiento. Cuando lo tenga guardo con el disquete y ya está. Así de sencillo introducimos un cobro no procedente de una factura a un cliente. Bueno, ya tenemos un ingreso por un cobro a un cliente y un ingreso por un cobro no procedente de una factura. Estos son los dos tipos de movimientos de ingreso que veíamos en el informe. Este tipo de ingreso y este tipo de ingreso. En cuanto a los gastos, tenemos en primer lugar las compras a proveedores y acreedores. Para diferenciar si se trata de un proveedor o de un acreedor, a la hora de crear la ficha, simplemente seleccionaremos de aquí lo que corresponda. Proveedor si es proveedor, acreedor si es acreedor. Es en función de este dato de su ficha que Secre lo clasificará en un tipo de compra u otro dentro del informe. Y para introducir una factura de compra lo hacemos de forma muy similar a como hemos creado una factura a un cliente. Simplemente escogemos el proveedor. Aquí metemos las líneas. Y cuando tenga la factura le voy a dar fecha de factura. Le doy la entrada de almacén a los artículos de la compra y aquí pongo el número de factura que me ha dado el proveedor. Al guardar la compra me genera el vencimiento de pago y como hemos visto antes, pues cuando lo haya pagado lo marco en el vencimiento. Vale, pues ya hemos contabilizado esta factura. Ya tendríamos una compra a un proveedor. Una compra a un acreedor sería exactamente lo mismo, con la única diferencia de que en la ficha del proveedor en cuestión le habríamos marcado que es un acreedor. Para gastos que no proceden de facturas de compra, como por ejemplo son los seguros, los pagos de IVA Hacienda, los introduciremos también en movimientos de cobros y pagos. Por ejemplo, vamos a introducir el pago de un seguro.
En concepto voy a elegir el de seguros sociales de empresa. Pongo el importe, la fecha del pago, el comentario que quiera y el banco por el que voy a hacer ese pago. Y igual que hemos visto antes, cuando lo tenga guardo con el disquete. Estos gastos que introduzco aquí se me irán al apartado otros gastos del informe de situación de la empresa. Aquí vemos esos 1.000 euros que acabamos de meter. Pero además en el informe vemos otro apartado más de gastos, que es el apartado de gastos de personal. Como hemos comentado antes, los gastos de personal los vamos a introducir en el apartado del enlace con contabilidad, donde vamos a crear los asientos de las nóminas de los empleados. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque en cuanto a las nóminas en SECRE hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado tendremos que introducir el asiento contable, como vamos a ver ahora. Pero por otro lado tendremos que introducir los pagos de las nóminas desde movimientos de cobros y pagos, donde introduciremos los movimientos bancarios asociados a esas nóminas. Si no lo hiciéramos, nuestros bancos no cuadrarían con SECRE. Quizás ahora te estés preguntando, si introduzco el pago de la nómina en movimientos de cobros y pagos, ¿no me aparecerá también este importe dentro del apartado otros gastos del informe del estado de la empresa y por tanto se me duplicará la información? Bueno, para que esto no suceda, lo que vamos a hacer es indicar que cuando introduzca los pagos de las nóminas en movimientos de cobros y pagos, no me los tenga en cuenta en los informes del calendario y en estadísticas. Para ello voy a ir a Herramientas, Tablas auxiliares, Conceptos de ingresos y gastos. Aquí es donde creo y gestiono todos los conceptos contables a usar en movimientos de cobros y pagos. Yo, por ejemplo, voy a indicar que las cuentas 476, la 465, esta, y la 4751, aquí, que son las que uso para los pagos de nóminas en movimientos de cobros y pagos, no me las tenga en cuenta para el calendario y estadísticas. Simplemente voy a marcar esta casilla de aquí. También puedes usar esta opción para cualquier otro movimiento que no quieras que repercuta en estos informes. De esta forma, sí repercutirán como movimientos de nuestro banco, pero no se tendrán en cuenta como gastos o como ingresos en los informes que estamos comentando. Vale, ahora que ya tenemos claro este concepto, vamos a introducir un asiento de nómina. Voy a ir a Herramientas, Enlace con contabilidad. Nos situaremos en el mes que corresponda e iremos a Operaciones varias. Podemos crear manualmente cada asiento o, si lo prefieres, puedes usar el asistente de creación de asientos de nóminas que te permite hacerlo de forma muy rápida, sencilla y sin conocimientos de contabilidad. Yo voy a usar el asistente, que se utiliza desde aquí. Herramientas, ayuda para introducir una nómina. Tengo que indicar la fecha del asiento. Aquí pongo el nombre del empleado. Y luego, pues aquí introduzco los importes que correspondan. Pues por ejemplo, bruto 1.200 euros, IRPF 144, Seguridad Social del empleado 269 y de la empresa 360. Le doy aquí a recalcular, me calcula el neto y si todo está correcto, acepto y ya me ha creado el asiento de la nómina. Así de sencillo. Vale, como ya he creado el asiento de la nómina, ahora aquí en estado de la empresa a una fecha, en gastos de personal, aquí, pues tengo en septiembre esos gastos. Ahora en cuanto a las nóminas, lo que me quedaría sería irme a movimientos de cobros y pagos e introducir el pago de estas nóminas. Pero como hemos visto, el dato que tendrá SECRE en cuenta para el informe es el del asiento. Esto que voy a introducir aquí solo me va a repercutir a efectos del saldo del banco. Vamos a meter los pagos de las nóminas aquí para que veas cómo se haría. Lo correcto sería meter por un lado el pago del sueldo a los empleados, el pago a la Seguridad Social y el pago del IRPF. Para simplificar la gestión, mi recomendación es que introduzcas la suma de los netos, la Seguridad Social y Hacienda de todos tus empleados en lugar de ir uno a uno. Es decir, voy a meter un movimiento de pago de sueldos y salarios con el total de los netos de todos mis empleados, un movimiento de pago a la Seguridad Social por el total de toda la Seguridad Social de todos mis empleados y trimestralmente pues el pago del IRPF también con la suma de todos los empleados.
Pues por ejemplo, para el pago de la seguridad social sería la cuenta 476. Voy a poner aquí el sumatorio de todas las nóminas. En esta base de datos yo solamente he metido una nómina, pero bueno, imaginémonos que tengo 5 empleados y que el total de su seguridad social es de 3.400 euros. Vale. La fecha y el comentario. Pago seguridad social de septiembre. El banco por el que pago y guardo. Ahora voy a meter el pago de los salarios netos a los empleados a la cuenta 465. Pues por ejemplo, a mis 5 empleados les he pagado 7.500 euros. A todos ellos juntos. Pago nóminas, septiembre. Guardo. Y me quedaría el pago del IRPF, que lo voy a meter a la cuenta 4751. Vamos a decir que son 940 euros. Y guardo. Y de esta forma habría introducido los pagos de las nóminas que no me van a afectar al informe de situación de la empresa porque así lo he configurado en las tablas auxiliares. Si no quieres introducir los asientos contables de las nóminas en SECRE, podrías simplemente introducir los movimientos de pago como acabamos de hacer. En ese caso, pues simplemente no tendríamos que marcar esa casilla de no tener en cuenta en calendario y estadísticas a los conceptos de pago que usamos para las nóminas. Pero tienes que tener en cuenta que si lo haces de esta forma, SECRE no te va a categorizar esos gastos como gastos de personal, sino que los va a meter aquí dentro en otros gastos, así que no tendrías forma de diferenciar. Vale, pues ya hemos visto cómo trabajar con SECRE para introducir todos nuestros ingresos y gastos de forma correcta. De esta forma podremos llevar una gestión más ordenada y también podremos obtener información mucho más precisa y valiosa a partir del informe de la situación de la empresa. En cuanto al informe de la situación patrimonial, como hemos visto, lo que tiene en cuenta es el total de mis bancos y cajas. Este total va a depender de que llevemos al día los cobros y pagos de facturas emitidas y recibidas y de que registremos el resto de movimientos bancarios que no proceden de facturas en movimientos de cobros y pagos. Por otro lado, también tiene en cuenta facturas a clientes pendientes de cobrar y facturas de proveedores pendientes de pagar. Con lo cual, si tenemos ventas o compras facturadas pero no cobradas o pagadas, también se tendrán en cuenta. Y el otro apartado importante de nuestro patrimonio es nuestro stock, si es que en tu empresa procede, por supuesto. Por eso, para que este dato sea correcto, es importante que llevemos una correcta gestión de nuestras ventas, compras y artículos y de las entradas y salidas de almacén, para que nuestro stock y su valor sean correctos. En definitiva, si somos rigurosos a la hora de introducir todas nuestras facturas, si llevamos al día los cobros y pagos a clientes y proveedores, si introducimos todos los movimientos que repercuten en nuestros bancos, metemos las nóminas. A cambio, SECRE nos dará información muy valiosa gracias a estos informes, que recogen todos esos datos para mostrarnos de un vistazo cuál es el estado de nuestra empresa. Así que mi recomendación es que si todavía no lo haces, comiences a llevar un control total de tu empresa y tus bancos con SECRE, tal y como hemos ido viendo a lo largo de este vídeo. De esa forma podrás obtener información crucial sobre tu negocio. Por supuesto, si tienes cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros por la vía que prefieras y te ayudaremos encantados.